Ahí estamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Aquí estamos en esta primer clase introductoria de esta membresía. Tengo que seguir dando ingreso a personas que van llegando. Bueno, como dije antes, la idea de este grupo es poder estudiar, ¿sí?, los temas que ya conocemos, pero de maneras distintas, interrelacionando distintos temas que ya conocemos, que ya estudiamos. No es que voy a dar una explicación desde cero, pero sí voy a empezar a mezclar temas, porque muchas veces pasa que tenemos todo separado, como si fueran piezas de un rompecabezas, y después es como, ¿y para qué me sirve esto? Y no entiendo esto y lo estudio. Y la idea es que ustedes puedan entender, ¿sí?, que muchas teorías las entendemos porque son parte del mundo de la psicología social. Es más, hay escuelas donde dan muchos más temas, que dan psicología social de Estados Unidos, psicología social europea, francesa, inglesa, porque hay muchas psicologías sociales. Nosotros estudiamos específicamente la de Pichon-Rivière, la que es argentina, pero está muy bueno tener un panorama general. ¿Por qué? Porque tienen distintos enfoques. Yo tengo un PDF que realmente no recuerdo dónde salió, en los grupos de... Otra cosa que está bueno que sepan es que en los grupos de Facebook se comparte material en archivos y hay muchísimo. Siempre vayan como entrando a la carpeta, tienen las solapitas arriba y hay una que dice, creo, archivo o archivos compartidos, y vayan mirando porque ahí muchas veces se consiguen muy buenos materiales que andan dando vuelta hace años y nutren, ¿sí?, nutren mucho. Algunas son charlas de Pichon o de otros autores, de autores que por ahí hicieron escritos y quedaron ahí y no están en un libro. Así que ahí se consiguen muy buenas informaciones complementarias. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a pensar y a trabajar más el tema del mapa conceptual, algo que cuesta mucho, que yo aprendí haciéndolo, aprendí haciéndolo con Fernando Fabris. Yo estoy en la escuela de Ana Quiroga y era todas las semanas, cada 15 días teníamos que entregar un mapa, y en todas esas entregas había que hacer mapas conceptuales y era rómpanse la cabeza y trabajen. O sea, no hay otra. Por eso me sorprende cuando se quejan porque hay que reunirse, hay que hacer un trabajo práctico y no sé qué. Esto es grupal. El que no entiende eso, que no estudie esto. Esto no se puede hacer un ratito cuando me sobra, cuando puedo. Es simple, es sencillo. Creo que los que están acá lo saben. Y implica un esfuerzo de parte nuestra. Tengamos matrícula, no la tengamos certificado, tengamos título oficial, tengamos lo que tengamos, ¿sí? Uno va a la panadería, no le pregunta al panadero dónde estudió, pero uno pretende un buen pan. Si el pan es feo, no voy nunca más, es simple. Bueno, nuestra profesión depende mucho más de nosotros y las propuestas y lo que hagamos que de los papelitos que nos den, si son avales o no. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a entrar a un lugar como empleados. Y esto es importante, ¿no? Así como los psicólogos clínicos que tienen la licenciatura, tienen lugares donde pueden ir a trabajar, no les pagan bien, si no es que son felices ahí, pero también tienen que hacer capacitaciones específicas y gestionar cosas propias, ¿sí? Entonces, en todas las áreas hay dificultades. Y esto es algo que venimos hablando varias colegas hace rato, que es momento de que uno diga, bueno, ¿qué es lo que quiero? Hay que remangarse y a ir por ello y hacerlo. Bien, entonces la idea hoy es, yo no soy de usar pizarrón, ustedes me conocen, no sé cómo que me vean y tener pizarrón, me enriedo más, entonces no uso directamente. La idea del mapa conceptual siempre es que pensemos, bueno, ¿cuál es esa unidad mínima de estudio que nosotros utilizamos, que es el vínculo, ¿sí? En ese vínculo estamos tomando en cuenta
¿sí? A 2 o 3 personas, porque el primer vínculo es el de la mamá con el bebé, que lo está gestando, todo esto, pero ya tenemos al tercero, que ahí está silenciado, que es el padre, esté presente o no, ¿sí? Entonces, una vez que el niño nace, ahí ya tenemos esta triangulación, pero ese vínculo siempre es nuestra unidad mínima de vida, ¿sí? A todo el mundo le pasa, estudiemos lo que estudiemos, adentro nuestro está siempre esa representación. Y su fantasma, ¿sí? Está el vínculo fantasmático que tengo con ese otro, que es objeto. ¿Por qué? Porque el niño se para al principio, entiende la mamadera con leche y mamá con la teta como exactamente lo mismo, por eso se le dice objeto, ¿sí? Para poder entender que el bebé, hasta que empieza a poder separar personas de cosas, la cosa y la persona para él es un objeto, es lo mismo, ¿sí? Entonces sujeto-objeto juegan ese mismo rol. Esa es nuestra unidad mínima de entendimiento. No es que después nosotros en un grupo vamos a estar mirando cómo cada persona se vincula y preguntando sobre su pasado y esto y lo otro. Lo vamos a ver en acción y vamos a ver qué tipo de vínculo tiene en la medida en cómo se relaciona, por ejemplo, con sus compañeros, cómo se relaciona con la tarea, cómo se relaciona con, espérenme que quiero abrir acá, cómo se relaciona con los coordinadoras, las coordinadoras, cómo se relaciona con las situaciones desafiantes, porque muchas veces los desafíos son las partes que más nos cuestan, ¿sí? Los desafíos son lo que vienen a mostrarnos dónde está ese punto ciego, porque lo que más tenemos que trabajar en la vida son los puntos ciegos. ¿Dónde está ese punto ciego donde yo tengo que reaprender, retrabajar, profundizar? Bien, aquí. Ahí está. Entonces, nuestra unidad mínima es este vínculo, de ahí surge el grupo, porque la familia siempre es el primer grupo, y este grupo, ¿sí? No solo va a estar integrado por esa familia, sino que después se abre el grupo primario, el grupo secundario, los amigos, la escuela, el barrio, las etapas que van cambiando, la adolescencia, en donde el grupo secundario es más importante que el grupo primario, la juventud y la adultez, que hoy en día ha cambiado en tiempos en comparación a otras épocas, donde tenemos personas que por ahí ya suponemos que tendrían que haber madurado, y sin embargo siguen siendo más adolescentes en sus actitudes, por situaciones económicas, por muchas situaciones. Entonces, después vamos nosotros a estudiar el grupo operativo. El grupo operativo es una técnica. ¿Sí? El grupo operativo no es que yo miro todos los grupos y digo, es un grupo operativo. Y esto es algo que muchas veces me preguntan y es, no, el grupo operativo es el grupo operativo. O sea, funciona donde lo aplicamos. No funciona en absolutamente cualquier lado. No es cualquier grupo que yo veo que es un grupo operativo. No, porque es una técnica específica. Y funciona, ¿sí? Dentro de ciertos ámbitos. Nosotros, grupo operativo, no lo vamos a llevar a cualquier lado, porque hay lugares donde no se puede aplicar de la misma manera. Vamos a crear un grupo operativo que sea diferente para que pueda funcionar en ese ámbito. ¿Sí? Por ejemplo, las empresas, organizaciones grandes, muchas veces no tienen ese tiempo que el grupo operativo tuvo mientras nosotros estudiábamos, ¿sí? Esa disponibilidad, esa apertura para que se pueda conversar o puedan emerger situaciones. Y esto es importante entenderlo porque si no confundimos que el grupo operativo es para todo, en todo tiempo y todo momento, y la verdad es que no funciona así. Bien. Luego hay temas que, bueno, esto de los autores de primero, los autores de segundo, los autores más complejos, Bion, Ancier, que, a ver, vienen a complementar, para mí, autores que son muy importantes y que supongo que entienden porque preguntan por ahí menos, que es Winnicott, eh, Melanie Klein. Son autores de los cuales vamos tomando algunas cosas, ¿sí? No es que toda su teoría va a aplicar a todo. ¿Por qué? Porque Winnicott habla
casi mayormente de la infancia, igual tiene unas conferencias de la adultez, de la persona sana, de la creatividad, que son espectaculares. Único tiene conferencias que fue dando y que se encuentran en el PDF también en la red, que nos ayudan un montón. Él habla, por ejemplo, del self, del falso self, nos ayudan un montón, y no es algo que vemos tanto en la carrera, pero nos ayudan un montón a entender esto, ¿no? Cómo la persona, y es un tema que por ahí Pichón no trabajó tanto de esa manera, él lo habla desde la estereotipia, desde la persona que no puede hacer esta adaptación activa a la realidad, y Winnicott habla, inclusive, a mi entender, se relaciona con el tema de Yang y la máscara, ¿sí? Y la persona como máscara, y la sombra como arquetipo, en donde empezamos a entender por qué hay personas que muestran una cosa y después son otras, ¿sí? Porque en realidad construyeron esa máscara o construyeron ese falso self, porque es lo que pudieron, porque es lo que se dispuso en esa familia estereotipada, y ahí esto se relaciona entonces con salud y enfermedad. Entonces, yo entiendo, lo de Winnicott de esto me sirve para entender salud y enfermedad, me sirve para entender grupo familiar, me sirve para entender la estereotipia, la adaptación activa a la realidad. Puedo trabajar con niños, puedo trabajar con adultos que estén en cualquier crisis de la vida, en cualquier etapa de crisis de la vida, y que no pueden como encontrarse, quién soy, por qué de verdad no puedo con esto, por qué siento que construir una vida que no es vacía, que no me llena. Bueno, ahí tenemos un montón de autores que podemos ir interrelacionando. El asunto es leerlos, tomar notas de lo que no entiendo, para poder ir a trabajar eso que no entiendo. Y empezar a pensar, sí, con una cabeza que pueda tener como los archivos de cada autor, y que pueda decir, a ver, a mí me parece importante esto, esto, esto y esto, y yo puedo relacionar, no sé, estos dos, y entonces empezar a pensar cómo hacer ese tejido teórico. Porque además tenemos el ECRO, cada persona tiene un ECRO, ¿sí? Que esto es algo que preguntan un montón. La psicología social tiene un ECRO, pero todas las disciplinas tienen un ECRO. Les dicen de otras maneras, pero el ECRO es este esquema conceptual, referencial y operativo. Es decir, que hay un campo teórico, hay experiencias de cómo yo tomé eso, qué me pasó a mí mientras yo estudiaba psicología social, cómo yo lo integré, qué aperturas logré, qué cambios en mi psiquis tuve. Por eso ese ECRO es personal, grupal, institucional, de países, distintas disciplinas, ¿sí? Uno puede ir como pensando, bueno, el ECRO acá, ¿cuál sería? Y haciendo esas eh, observaciones y anotaciones para empezar a poder interrelacionar más. Por lo tanto, no es solo estudiar, sino hay que dedicarle tiempo a pensarlo, ¿sí? A cómo esto a mí, desde mi entender, me impacta y puedo llevarlo a otros, compartirlo con otros, explicarles a otros qué hacer con eso, para qué sirve. Ahí está. A mí, por ejemplo, en tema de organizaciones y todas estas cuestiones eh, más sociológicas, de teorías que abarcan como grandes grupos y países, grandes organizaciones, no me gusta tanto, se me hace muy frío, y lo puedo leer, lo puedo entender, pero es como que digo, bueno, pero yo de esto no me agarro de nada, no siento que puedo nutrir a otro porque no es el campo en el que yo me pararía, sino es algo que a mí me enciende el corazón, donde iría a una gran empresa a decirles que, bueno, a ver, trabajen en grupo creativamente, que es lo mejor, cuando, bueno, estamos en un momento complejo. Pero está buenísimo hacer eso, y hay mucha gente que está queriendo hacerlo. Entonces, tiene que ver mucho con esto, ¿no? En este mapa conceptual teórico, donde yo me voy a parar para entender los autores, me tengo que incluir a mí, porque me tengo que incluir para ver yo desde dónde estoy mirando todo lo que estoy mirando, qué es ese tema central, o esas palabras, como esas, digo, a ver, esas palabras clave, ¿cuáles serían? 3, 4, que yo puedo sacar de cada autor. Y empezar a mirar esas palabras claves de, bueno, si las tengo en este autor y las tengo en este autor,
quiere decir que estas dos teorías se pueden entremezclar, ¿sí? Porque hay puntos en común. Pero ese es el trabajo, ¿sí? De empezar a crear nuestro propio sistema de aplicar la profesión, ¿sí? O de enseñarles a otros, o de dar talleres, o de lo que sea que yo quiero hacer con la psicología social. Por otro lado, tenemos esta problemática eterna de para qué estudiamos, a dónde la llevamos, qué hacemos, para qué sirve, no hay reconocimiento, no sirve para nada, bueno, todas las opiniones del mundo, y entender que hay una enorme libertad, y hay tanta libertad que asusta, ¿sí? Hay como poco camino marcado hacia dónde y cómo, y eso asusta y asusta mucho, pasa a todos, es un proceso, no sé si la conocen a Ivana Tear, pero ella habla mucho de esto. Este camino hay que hacerlo, ya estamos en el siglo XXI, por lo tanto también tenemos que pensar a un pichón del siglo pasado, a muchas teorías del siglo pasado, ¿sí? Todos, Freud, Winnicott, son del siglo pasado, y tenemos que empezar también a pensar en crear, ¿sí? Nuevo texto de este siglo, de las problemáticas de hoy, porque, por ejemplo, muchos textos se pueden utilizar para analizar lo que hoy está pasando con Internet, el ciberespacio, las distancias en los vínculos, pero hay problemáticas nuevas que están surgiendo que requieren entrecruzamientos que no existen, ¿sí? Y por eso es tan importante poder trabajar con los mapas conceptuales, porque no podemos tomar exactamente lo mismo que se escribió y se desarrolló post Segunda Guerra Mundial para este momento. No estamos en guerra, pero sin embargo hay miles de guerras que se están desplegando. Hay zonas que sí están en guerra, hay otras que no, que parece que estamos todos bien, pero hay guerras silenciosas que están sucediendo y es importante que ahí podamos seguir nutriéndonos de otros autores, ¿sí? Hoy en día han aparecido, ya hace bastante, pero creo que estos 2 últimos años han aparecido algunos filósofos hablando mucho más de esto. Hay uno que es coreano, que nunca me acuerdo su nombre, que habla mucho de esto del tiempo perdido, de que estamos chipeados para ser parte de esta maquinaria, que todo el tiempo tenés que hacer algo y ser productivo, que es una consecuencia entendible del capitalismo durante tanto tiempo, ¿sí? De un mundo que ya no puede despegar del capitalismo porque ya es un poco una utopía pensar que no podemos fundar un pueblo en donde solamente sea lo colaborativo. A ver, nos aislamos y hacemos otra cosa, sí puede ser, pero ahí habría, no sé, 100 personas como mucho, y los millones que somos no pueden ir ahí. Entonces, esto es súper importante, el poder pensar, cuando yo doy una clase, no solo le estoy explicando al otro, le estoy enseñando, recordando, yo estoy aprendiendo también otra manera de ver esto, otra manera de relacionar este tema con este tema. Inclusive, me pasó en diciembre del año pasado que le di clase a unas chicas que les exigían que relacionaran los 50 temas que habían visto, los 50 temas, y que de todos tenían que decir algo. Y yo me dije, chicas, es una ridiculez. ¿Cómo van a hablar de 50 temas obligadas? No hay tema, o sea, no hay para hablar de 50 temas en la observación que ustedes hicieron. Bueno, entonces fuimos con ellas, sí, acá es Yun, Chul, Yang, sí, tal cual. Fuimos pasando por todos esos temas que ellas tenían que escribir algo, y claro, en un montón estábamos chamullando, claramente. Era como, bueno, digamos que no sé qué, digamos que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque ellas habían observado un centro terapéutico donde conocieron a un grupo de personas con discapacidad, pero no conocieron a sus familias, no conocieron la realidad específica de cada uno, es más, ni siquiera hablaron, fueron a hacer las observaciones. Entonces, hay un montón de cuestiones que van sucediendo en esta cuestión de el estudiar online, el hacer las cosas a distancia, que están buenas, ¿sí? No, yo creo que psicología social se puede adaptar a todo, pero que también nos suceden que todo lo queremos aplicar y no todo sirve, ¿sí? Teoría de la enfermedad única es un tema que casi todo el mundo pregunta. Hasta el año pasado, hasta una profesora me decía que no terminaba de entender ciertas cosas, y
Yo la he leído bastante porque a mí también me ha costado mucho, porque tiene muchos términos bastante académicos, y no es que yo tenga tanta experiencia, ¿sí? A ver, trabajando con grupos grandes y eso, todavía me falta muchísimo por hacer, ¿sí? Estoy como empezando a decir, bueno, basta, vamos a salir más al campo y menos a solo estudiarlo. Pero teoría de la enfermedad única, por ejemplo, es una teoría que se relaciona, ¿sí?, con las teorías de Freud, ¿sí?, porque él se basó en las series complementarias. Entonces, tenemos que pensarla desde un entendimiento, ¿sí?, del grupo familiar de Pichón dentro del contexto institucional psiquiátrico, de las terapias familiares. Por eso profundiza tanto en cuestiones que tienen que ver con cómo esa persona vino al mundo, en qué familia, en qué situación, qué son los fenómenos que sucedieron en el embarazo, y también poder relacionarla que esto que Pichón describe de esta manera, en otros campos, en la obstetricia, en, no me sale la palabra, ¿cómo es la persona que acompaña el parto? No me sale la palabra, y en estimulación temprana, y en otras disciplinas que por ahí ahora no sé específicamente sus nombres, también se ve, ¿sí? ¿Cómo es ese embarazo de esa mamá? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo estrés? ¿Hubo situaciones inesperadas? ¿Hubo situaciones que se sabía que podían pasar? ¿Hubo situaciones de enfermedad previa o de enfermedad familiar que afectaron al embarazo? Bueno, todo eso hace que esta persona nazca en una situación específica, que tenga cierta facilidad para algo y dificultad para otra cosa, porque ese es el contexto genético en el que nacemos, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ir por los grupos operativos preguntando su historial médico, cómo fue tu embarazo, pregúntale a tu mamá, contanos, porque no tiene sentido, ni siquiera cuando trabajamos con personas en la clínica, ¿sí? No sé si saben, pero existe psicología social clínica, podemos opinar que está bueno, que no sé qué, pero a mi entender, yo tomé la formación, es una cosa genial, es una cosa que puede revolucionar los próximos años, entendiendo que la psicología es social, ¿sí? Todo lo que Freud hizo está buenísimo, pero es social porque siempre trabajamos con un otro y su nosotros, no trabajamos con el otro solo, siempre estamos trabajando con su grupo interno. Entonces, en ese espacio, uno puede preguntar cuestiones de, bueno, cómo fue tu infancia, esto y lo otro, pero no va a utilizar teoría de la enfermedad única y hacer preguntas específicas de, bueno, y cuando naciste, ¿te acordás? Si esto, si no vamos a ir a las depresiones y eras un niño callado y entonces estabas deprimido, porque se entiende por ese lugar el tema de las 5 depresiones y se confunde el estar deprimido con lo que Pichón describe como esta depresión del nacimiento, que de hecho es lo mismo que te dicen cuando nace tu bebé, que es los primeros días el bebé va a bajar de peso, tal vez esté más silencioso, no interactúe, porque es algo normal que al nacer, ¿sí?, ese bebé tiene que adaptarse y pierde ciertas cosas. Básicamente pierde la protección, el calorcito de la panza, tiene que llorar para pedir, bueno. Entonces, estas cuestiones de teoría de la enfermedad única no nos sirven específicamente para aplicar, ¿sí?, desde el campo de la psicología social, a menos que nosotros trabajemos en espacios muy específicos de donde hay que hacer una historia clínica, en donde hay que alguna patología grave y tengamos otras formaciones complementarias también, ¿no? Entonces podamos ahí, bueno, ir a indagar cuestiones más específicas. O trabajemos con familias que tengan situaciones de patologías, de discapacidad y necesitemos entender más cómo es ese contexto. Por lo tanto, ¿sí?, la idea de esas teorías tan complejas es que ustedes puedan leerlo todo, ¿sí?, sacar, como decía antes, cuáles son esas palabras clave, qué es lo que entiendo que de esto me sirve. Bueno, lo genético es entender que venimos todos con un gen, ¿sí?, con esto marcado. En mis genes está cómo es mi color de pelo, mi altura, mi tamaño, ¿sí?, todo eso. No voy a ser absolutamente diferente a mi familia, no, tengo impresas esas mismas cuestiones.
Hoy en día se está haciendo una investigación, que el año pasado me enteré por una noticia, un grupo de científicos de una provincia, no me acuerdo si era del litoral, están haciendo una investigación para mostrar, ¿sí?, y certificar que en los genes también vienen impresas las emociones. Ese niño nace, ¿sí?, con la emocionalidad que tuvieron sus padres, sus abuelos, ¿sí?, por lo menos 3 o 4 generaciones hacia atrás. Esto explicaría, que yo personalmente creo que es así porque lo he vivido, por qué tenemos este dolor del desarraigo, si somos hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes, por qué esta cosa porteña así tan de el tanguera, de la pérdida y del dolor y de todo eso, cuando ya pasó tanto tiempo, cuando ya ni nos acordamos de los barcos que llegaron. Bueno, ahí tenemos algo nuevo que viene a apoyar lo que Pichón decía, que Pichón se basaba mucho en lo sistémico y sin datos científicos de lo que hoy entendemos la ciencia dura, podía explicar estas cuestiones. Claro, epigenética. Otro tema interesantísimo para integrar, sí, es esto, epigenética, poder entender cuestiones que vienen desde el estudio de la biología, de los cuerpos, ¿sí? Entonces, ahí vamos como complementando, tienen que cerrar eso, voy a abrir, complementando, entender, ¿sí?, lo genético, lo fenomenológico, lo que sucedió al momento de nacer o lo que sucedió en los primeros años de vida, que nos marcan mucho, ¿sí? Hay personas que algo que por ahí para otra persona no era tan complejo, les ha marcado, no sé, mudanzas, dejar la escuela, que el papá o la mamá tenía un trabajo y estaba ciertas horas en casa y deja ese trabajo y ahora está muchas más fuera de casa o muchas más horas en casa, y a cada persona, cada una de estas cosas le impacta de manera diferente. Entonces, esto es para poder entender el mundo de esa persona. Pero cuando yo voy a trabajar en el grupo operativo, cuando voy a trabajar gestando un taller, cuando voy a trabajar en una organización, no voy a llevar teoría de la enfermedad única para aplicarla de la manera en que digo, ay, pero porque es re importante. Y no la voy a utilizar ahí. Ahí voy a comprender desde un lugar mucho más, digamos, lejano o liviano, cómo son esos vínculos, ¿sí? Qué tipo de vínculos tienen, ¿sí?, con las otras personas, con la tarea en sí, con el lugar, consigo mismo, si proyectan sus vínculos familiares permanentemente, o si pueden tomar esa distancia, entender, bueno, este lugar es un espacio laboral, estos son mis compañeros, tal vez algunos son amigos, tal vez otros no, solamente somos compañeros de trabajo, y vamos a ir viendo esto, cómo las personas se relacionan con, vincularmente con todo lo que se les va planteando en la vida. Desde ahí, claro que voy a pensar teoría de la enfermedad única, ¿sí?, los tipos de vínculos, pero es para mucho más para nuestro entendimiento, nuestra comprensión, o ir a investigar, bueno, esto me está sonando raro, acá hay algo, bueno, voy, lo releo, tomo de esto, por ahí para entenderlo básicamente y para llevar una dinámica a este grupo que necesita retrabajar sus vínculos, eh, incluir la amabilidad, incluir el amor, incluir la ternura, y por ahí no están pudiendo, porque la organización no lo permite o porque la organización no sabe cómo hacerlo. Si no todas las organizaciones son malvadas, hay organizaciones que no saben qué hacer con esto, que tienen ya desde sus bases y desde su formación dificultades, y ahí tenemos también esta otra cuestión de ver en las organizaciones, en las instituciones, el grupo objeto, el grupo sujeto, entender cómo es la mitología de esa institución, es la ideología, ¿sí?, cuáles son los fantasmas que aparecen. Entonces, ahí vamos relacionando un montón de cosas, porque hay autores que fueron escribiendo otros libros, ¿sí?, post todo esto que fuimos hablando, y que no lo describen, no dicen, no hablan de teoría de la enfermedad única, pero sí hablan, ¿sí?, de enfermedades o de patologías o de vinculaciones patológicas dentro de una organización, están trayendo el tema de otra manera, ¿sí? Entonces, desde ese lugar podemos empezar a entender que
hay muchas teorías que son para nuestra comprensión, ¿sí? Para que nos nutramos desde un lugar más formal, ¿sí? En donde Pichón venía de la psiquiatría, venía del psicoanálisis y creó la psicología social a su manera, y él quiso darle a esto un cuerpo teórico más formal, ¿sí? Donde hablara de cuestiones que tenían que ver con esas tres disciplinas interrelacionadas. Entonces, por eso no es que, muchas veces es que la entienden, pero piensan que hay como algo más detrás que yo no estoy terminando de entender para qué lo pondría ahí, ¿sí? Y no es que sea tan complejo o tan misterioso, es que en realidad hay en muchos lugares donde no la vamos a utilizar, vamos a entenderla para ver ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender el oficio de observar, ¿sí? Y esto es importante. El observar, el hacer todas las prácticas, sirve para que nosotros desarrollemos estas cualidades del oficio de observar, donde tengo que entender, ¿sí? De forma concreta todo lo que yo fui estudiando, entendiendo, analizando, poniendo en práctica en mirar una película, mirar esto, leer una noticia y aplicarlo. Pero cuando vamos a hacer la observación del grupo operativo o de cualquier tipo de grupo, ahí tengo que pensar, bueno, yo vi esto, pasó esto, esto, esto. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el portavoz? ¿Hay algún chivo? ¿Hay un líder que obstaculiza y entonces se vuelve el saboteador? ¿Qué pasa acá? Y después uno tiene que hacer análisis propio, ¿sí? En donde con la palabra que yo pueda, como yo pueda, tengo que empezar a ver qué pasa acá, ¿sí? Porque hoy yo me acordaba antes de la clase cuando yo salía de la observación con las manos agotadas y mi cabeza explotando de pensar y esto, y esto, y lo otro, y esto, y en esa explosión de ideas que había en mi cabeza, empezaba a aparecer como esa intuición de detective observador, porque hay como un juego de detective observador que empieza a decir, quiero olfatear qué pasa acá. Y empieza a aparecer esa creatividad en la que empezamos a ver cosas en concreto y empezamos a poder hacer ese insight profesional de, acá hay algo que yo estoy captando que tiene que ver con tal tema. Pero eso es un oficio que se aprende y que por supuesto hay que como forzarse un poco a uno mismo, ¿sí? A ir a todo eso. Y en donde hay una tarea grande que es primero quitarse todo lo que yo no entiendo, yo no sé, yo no puedo, yo solo estudié la primaria, yo solo crié hijos y no sé nada. Todos sabemos todo, todos sabemos lo que pudimos, ¿sí? Tenemos una experiencia de vida súper rica. Todas las personas, ¿sí? Tienen algo que les movilizó, ya sea que pudieron crear algo o que apareció un obstáculo enorme y lo limitó. Bueno, ahí también hay mucho para aprender de esa experiencia. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos que ir trabajando para poder llegar a pensarnos observadores, ¿sí? Ese oficio, y de ahí poder empezar a ver, bueno, como coordinadores, coordinadoras, como operadores, cómo podemos llevar a ese grupo a la acción, porque lo que nosotros tenemos que ordenar, pensar, proponer dinámicas, hacer preguntas, acompañar a la incomodidad, a veces empujar un poco al grupo a que llegue a un límite que es o se rompen o se quiebran o se pelean o pasa algo, siempre con amabilidad, pero tenemos que llevarlos a ese punto de decir, esto así no puede seguir, ¿sí? De alguna manera hay que explotar esta situación para que nos metamos en ella, debatamos, saquemos algo para como volver a hacer esa mezcla y crear algo nuevo. Porque si no, ahí aparece la estereotipia que se crea entre el grupo y entre los que coordinan, porque pasa también, ¿sí? Bueno, he hablado un buen rato, así que no sé si fueron, esperen que quiero ver si en el chat pusieron alguna pregunta. ¿Cómo cita la enfermedad psicosomática? No, bueno, digamos que hay cuestiones que nos superan, chicos. Lo psicosomático no es específicamente nuestro campo.
Y creo que es muy importante, yo veo que muchos estudiantes lo están entendiendo, en que hay que tomar formaciones complementarias. Hoy hay un enfoque de lo corporal, esto de que somos seres biopsicosociales, entonces lo que es las formaciones de somática, y en donde al cuerpo y al síntoma se lo toma como ese lenguaje que se manifiesta para entender algo psíquico, son cuestiones que, a ver, si bien nosotros podemos decir, bueno, no voy a trabajar con ese grupo, con ejercicios somáticos, con respiración, con yoga somática. No, pero nos puede servir, ¿sí? Para entender mucho más esto, para practicarlo para nosotros y destrabar estas cuestiones. Yo en arte terapia utilizo mucho la meditación, la visualización, la respiración. ¿Por qué? Porque justamente nos trae al aquí y ahora, es sistémico, ¿sí? Es una herramienta sistémica en donde la persona se enfoca en este momento, en este estar, en lo que me pasa ahora, y puede dejar la mente, ¿sí? No es que deja de hablarle, pero puede conectar con sus sensaciones, puede volver a su potencia creadora, puede tal vez empezar a entender qué es lo que la limita, cuál es el bloqueo creativo. Y el bloqueo creativo, que es algo de lo que ayer justo hablaba, el bloqueo creativo no es no sé dibujar, no me animo a pintar. El bloqueo creativo está en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, muchas veces los grupos, bloqueos creativos, justamente en relacionarse con la tarea, en poder hacer los ejercicios que se les proponen, ¿sí? Poder ver, reunirse, debatir. El bloqueo creativo es algo que, por ejemplo, en psicología social no se habla, porque se toma como una cosa más de lo artístico, pero sucede mucho, ¿sí? En donde ese grupo no puede ir a esta adaptación activa a la realidad que le estamos planteando. Entonces hay muchas formaciones complementarias, como decía antes, que ustedes pueden tomar o hacer. Esperen que, no, ya te está. Justamente para, primero creo que porque nosotros nos tenemos que seguir trabajando siempre, ¿sí? Esto de yo soy persona, además de ser profesora, coordinadora, facilitadora, puedo ser artista, esto, lo otro, pero soy persona. Y hay cosas que a mí me atraviesan que yo tengo que trabajar, no solo en terapia, ¿sí? No es solo ir a psicoanálisis o a cualquier tipo de terapia sistémica, sino que muchas veces me pasan en el cuerpo. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Hay hoy en día hay disciplinas fantásticas que desbloquean mucho más que hablar, muchísimo más. Arteterapia y todo lo que está relacionado a lo terapéutico desde las artes es una de las que yo más utilizo porque realmente de pandemia para acá descubrí que mi cuerpo me hablaba y yo no lo escuchaba, no lo entendía, y ya me la había pasado hablando 25 años en terapia y era como, hay algo en la que estoy patinando. Bien, bueno, a ver, esperen que vamos a ver si cámaras de cambian de escuela. ¿Cómo se gestiona la subjetividad cuando realizamos la crónica? Y, a ver, ese es otro tema que se habla mucho, se pregunta mucho, el tema de las crónicas. Sí, mindfulness es fundamental, sí. Sí, ¿quién habla? Te hago una consulta. Con respecto a las observaciones, una Sí. vez que terminamos, ¿no? Que viste que te ofrecen hacer las observaciones. Si bien es un aprendizaje, es una práctica, o sea, tomas más conocimiento, adquirís, o sea, no es que adquirís, reafirmás todo el conocimiento visto desde otro punto de vista. Consulto, ¿son gratuitas? ¿Te las pagan? ¿No te las pagan? No sé, ¿en Depende de qué dónde te institución. ofrecen observaciones? ¿Eh? ¿En dónde te ofrecen observaciones? Yo terminé ahora, en No tengo diciembre. idea. Y Hola, Flor, ¿le puedo contestar? Sí, Juli.
Yo estoy trabajando en Casa Pueblo como operadora, estoy con 2 grupos en adicciones, adolescentes, y después adultos, hombres. Las observaciones es una planilla en la cual cada usuario, cada sujeto que va a estar en el grupo operativo, también se dan certificados. Y en esto, las observaciones, por ejemplo, la que hice ayer, va dentro del mismo trabajo. Pertenece a tu trabajo la observación. Yo, por ejemplo, ayer di un taller de arte terapia de flor, en la cual dividí una flor tridimensional, y cuando se divide en 4, dividí estas áreas, ¿no? Como decíamos, biopsicosocial, y aparte yo agregué la parte económica. Entonces, y después cuando, por ejemplo, yo digo mi observación, si quieren se las leo, que es chiquitita. Desde un entorno seguro y de aprendizaje se planteó una dinámica para el fortalecimiento adecuado en el proceso de cambio. Todos estuvieron en tarea y con una escucha activa y empatía a la hora del encuadre. Hubo un pequeño recreo donde se compartió una merienda, se pudieron expresar con pocas palabras a la hora de la reflexión de la dinámica. La tarea fue realizada por todo el grupo. O sea, eso es como la observación. Lo que no hay que poner son cosas subjetivas que nosotros pensemos nada más. Pero después es detallar el trabajo, no por ahí la dinámica en sí que hiciste, sino como el grupo. No, yo voy al hecho de que, por ejemplo, me ofrecieron desde la escuela donde yo estudié observar los grupos, distintos grupos. Bueno, pero eso tenés que preguntar dónde estudiaste, no tengo ni idea, son cuestiones específicas de una institución que te lo ofrece, o sea, tenés que preguntar ahí cómo es pago, no es pago, qué es, qué implica. Claro, a ver, cuando les proponen algo, hagan preguntas. O sea, me aclara otro panorama que yo, o sea, no conocía, porque no nos dieron ninguna herramienta para eso. No Por tengo eso idea. Pregunté. Tenés que preguntar en ese lugar. Yo cuando terminé la carrera, el año siguiente teníamos prácticas profesionalizantes, pero tenían, o sea, tenían un necro y una formalidad que era, bueno, van a hacer esto en estos lugares, con estos grupos, dentro de esto van a trabajar con talleres de esto, había manuales, porque trabajamos con el gobierno de la ciudad, o sea, no es que van y dicen lo que quieren, hacen lo que quieren. No era obligatoriamente que había que tomar crónica, sí, pero bueno, mientras una habla, la otra observa todo, lo gestual, lo analógico, qué va pasando, pero eso tiene que ver específicamente con la propuesta que te están haciendo a vos, o sea, tenés que preguntar ahí qué sucede. Yo, a mi entender, realmente es muy importante poder hacer observaciones y prácticas profesionalizantes una vez que terminamos. ¿Por qué? Porque no es algo fácil que yo observé, listo, ya hice, ya está, ya. No, es difícil. No es que un día uno dice, ya lo entendí todo, ya está, ya gané. No, hay grupos después hay temas que son dificilísimos, como es adicciones, hay grupos que tienen complejidades que por ahí nos va a costar entender, destrabar. Entonces, lo que más puedan hacer para practicar, ¿sí? Para entender y poner en práctica las teorías, más va a ayudar a que puedan seguir avanzando. Bueno, muchas gracias. Buen día, Karina, no sé si te sirve, Sí. Yo estudio en Fundación Tehuelche y cuando yo estoy en segundo, cuando terminas el tercer año, el equipo de dirección te llama a los chicos que egresaron y te dicen si querés ser observador. Claro, es no pago, pero te lo avisan. Es recharlado eso, y la persona que quiere le sirve como práctica, como experiencia, pero es no pago el primer año. Bien. Después cualquier cosa, en el grupo, yo en Facebook tengo un grupo que se llama FM Capacitaciones, bueno, no me acuerdo. Después ingresen o pidan ingresar al grupo en Facebook, ¿sí? Donde ahí pueden escribir y se pasan todas esas informaciones, así es más fácil, ¿sí? Poder aclarar, o por ahí ella ya la hizo, entonces te dicen, mira, sí, está buena, no, esto, lo otro, y ahí se pueden conectar, casi todos de ustedes tienen Facebook, y pueden compartirlo, así que en ese grupo no hay problema, se puede escribir porque yo voy compartiendo cosas y también me escriben. Bueno, a ver. Gracias, chicas. Un placer, Cari. Me pregunta acá Miguel cómo se define la psicología social en grupo no operativo, o sea, fuera de lo que es el grupo operativo.
A ver, no es que se defina de una manera, ¿sí? Esto es importante, por eso decía que esto del mapa conceptual, una vez que uno termina, que tal vez es una tarea que cuesta más hacerla mientras estudio, y entonces sería un buen ejercicio, por lo menos yo lo hice, cuando ya terminé de estudiar, y digo, bueno, a ver, ya terminé de estudiar, ahora empieza la otra tarea que es estudiar como un profesional y no como un estudiante, ¿sí? Para ser experto en algo hay que básicamente haber leído y haber trabajado con eso 10.000 horas reales, 10.000 horas. Lo dicen millones de profesores de Harvard, de esto, del otro. Y yo cuando terminé de estudiar dije, ¿por qué no aplica para mí y para la psicología social? No será Harvard, no me importa. ¿Cuántas son 10.000 horas? Me puse a hacer la cuenta, no me acuerdo ahora. Y dije, bueno, esto implica que voy a tener que seguir estudiando en profundidad todo el año y empezar a organizar todo esto en mi cabeza. Yo soy una persona obsesiva, ¿sí? Yo pasaba por una situación muy difícil, empezando segundo año se murió el papá de mi hija, previamente se había muerto mi papá, mis abuelos, mi mamá estaba en una situación de enfermedad tremenda, o sea, mi cabeza y mi vida estaba explotadísima, lo mejor que podía hacer era obsesionarme estudiando y criar a mi hija, entonces me obsesioné a niveles tremendos, porque era vida, era esto o estar en mi casa llorando todo el santo día, entonces yo seguí como si nada, estudiando y con un compromiso muy alto porque era lo que a mí me nutría y me sacaba adelante. Entonces me dedicaba tiempo que yo estaba sola, fines de semana, feriado, absolutamente todo el tiempo, mi hija estaba en la plaza y yo estaba con el cuadernito, todo el tiempo realmente, o sea, me acuerdo porque iba a la psicóloga y la psicóloga me decía, pero vos no tenés tiempos libres. No, ¿para qué? Puedo estar todo el tiempo estudiando. Me decía, pero, ¿qué querés que haga? ¿Que siga llorando? Ya no quiero llorar más, ya está, sigo. Y era como, ¿te das cuenta? Sí, yo me doy cuenta, claro que me doy cuenta, es lo mejor que puedo hacer. Entonces, claro, reestudié un montón, busqué información, empecé a armar mi biblioteca de guardarme PDFs, empecé a usar las redes, empecé a decir, wow, hay miles de libros gratis, miles de miles. ¿Por qué? Porque los autores, una vez que pasan 30 años, el libro sí se desbloquea para que se pueda compartir. Entonces hay montones de PDFs y de información que uno puede acceder, que nutre muchísimo nuestra disciplina, aunque sea, por eso decía antes, aunque sean temas diferentes, que ni siquiera sean de psicología específicamente. Todo nutre porque nosotros tenemos que tener siempre una mirada sistémica, ¿sí? Y lo sistémico implica que tomamos lo corporal, lo social, lo psicológico, lo espiritual, ¿sí? Lo artístico, lo creativo, absolutamente todo lo metemos, ¿sí? Y ese ecro, que va a ser mi ecro, se va a ir nutriendo de mis miradas y de mi vida especial. Entonces, al pensar en llevar la psicología social a la afuera, ¿sí? Al barrio, organizaciones, donde yo quiera, yo tengo que plantearme, bueno, ¿cuál es mi ecro? ¿Sí? ¿Cuáles son las temáticas que a mí me entusiasman y me encienden? Y yo tengo que indagar en mí, tal vez con un acompañamiento de, no sé, un terapeuta o tutor o alguien que me acompañe a pensar cómo hago para llevar a esto a un campo profesional, porque obviamente no es tan sencillo, no es que uno termine y tiene todo clarísimo, no. Además que, a mi entender, en las escuelas como que está faltando esto de, bueno, ¿cómo lo llevamos realmente a la práctica? Como esto no se está trabajando, hay muchas profesionales que empezamos a decir, bueno, ¿por qué no gestionar espacios de mentoría, cursos donde acompañemos a otros a pensar específicamente en adaptarlo a este mundo actual, ¿sí? Porque realmente se necesita. Si hoy en día la inteligencia artificial está empezando a crecer y a llenar espacios que antes eran de tiempos compartidos, de grupos, ¿sí? de personas vinculándose, y hoy hay muchísima gente que ya no quiere hacer eso y se relaciona con la inteligencia artificial de miles de maneras distintas, bueno, nosotros tenemos que entender que la inteligencia artificial, no podemos seguir diciendo, ay, no sirve, es mala, nos hace daño, sí, va a suceder y va a empeorar las cosas un montón, sí, y vamos hacia caminos que no tenemos ni idea de cómo vamos a gestionarlo, y esto nos explica a nosotros como personas. Por lo tanto, la tenemos que conocer, la tenemos que usar, la tenemos que indagar, tenemos que aprender, ¿sí?
qué significa, qué es lo que hace, cómo piensa, cómo funciona, porque al fin y al cabo es inteligencia humana puesta al servicio de hacer las cosas rápido para ser efectiva, pero que también nos da unas interrelaciones de temas espectaculares. Que no es que yo digo, bueno, mezclame estos 3 temas y ya está, listo, este escrito ya está. No. ¿Cuáles son los autores que buscaste? Poneme los PDF, los enlaces. Entonces voy, busco los autores, los estudio, busco las interrelaciones, las entiendo, las pienso. Eso fue la puerta, me ayudó, bárbaro. Después yo tengo que hacer mi trabajo. Porque claro, ahí tenemos el problema. Si los chicos de hoy estudian buscando todo en la inteligencia artificial, no saben nada, porque no están estudiando. Están buscando la palabra fácil. Entonces, ¿cómo yo voy a llevar al mundo, ¿sí?, la psicología social? Y va a depender de esto, de qué es lo que a mí me motiva y qué es lo que yo considero que está faltando en tal lugar, ¿sí? He tenido estudiantes que, hay una con la cual creo que hicimos una charla, que ella se dedica al deporte, por distintas razones fue entendiendo que en los clubes se necesitaba como este espacio, por ahí en el fútbol, sí, que es más competitivo, está el preparador físico, pero también hay un trabajo de mentoría, de trabajar la psiquis de esos profesionales, de acompañarlos para que traigan sus problemáticas, ¿sí?, puedan compartir. Bueno, eso es psicología social, y esta colega fue descubriendo a la psicología social después de que ella había hecho un montón de trabajo, y de golpe se dio cuenta y dijo, esto que yo hacía como así que me sale, es psicología social. Entonces estudió psicología social. Claro, para ella fue una herramienta que la potenció muchísimo, porque tiene lo vivencial y ella le dio un marco teórico. Y hay muchas personas que les pasa, como yo tengo estas capacidades, hago esto, me sale natural, bueno, entonces hay que ir como buscando esto de, a mí me atraviesa esto así, entonces quiero llevar esto a la gente. Puede ser en centros culturales. Siempre la idea es poder entender que no es solo lo gratuito y comunitario, sino que yo, quiero vivir de esto y de alguna manera, en el largo plazo, porque esto no se hace de un día para el otro, en ese proceso puedo empezar a ofrecer, ¿sí?, talleres, en organizaciones, en clubes. Habrá lugares donde tenga que hacerlo de forma gratuita hasta que me conozca. Hay mucha gente que empieza a hacer programas de radio, de streaming, para difundirlo, porque obviamente que la gente tiene que confiar en mí, ¿sí? Tenemos una sociedad todavía donde el doctor, el licenciado, tiene una autoridad nata, aunque sea una porquería lo que hace o dice, pero tenemos este tema, entonces eso es importante, poder como trabajarse uno mismo. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer desde qué me atraviesa a mí, ¿sí? Yo, ¿por qué nutrí la psicología social con arteterapia? Porque yo estudié arte toda la vida, porque yo soñaba que iba a ser artista, iba a pintar cuadros, hasta que me empecé a dar cuenta que no me llenaba. Hice escenografía, hice la formación para ser profesora, tampoco me terminaba de cerrar, o llegué hasta ciertos lugares y dije, bueno, bárbaro, hasta acá llegué, quiero otras cosas. Y todo eso fue un día decir, esto es arteterapia, eso que para mí es un sentido del arte, se llama arteterapia. Entonces, es como eso que yo hacía, que a mí me salía, encontré la disciplina. Y arteterapia y psicología social están muy relacionadas, se nutren mutuamente, entonces para mí es una combinación perfecta, por eso la utilizo y por eso también doy capacitaciones, porque va de la mano perfectamente. Entonces, ahí es el trabajo personal donde uno tiene que pensar, bueno, sí, ya terminé la formación, ya pagué, no sé qué, no sé cuánto, no quiero pagar la mentoría, no quiero esto, no quiero seguir invirtiendo, pues los profesionales que quieren trabajar de eso, muchas veces tienen que seguir pensando en un espacio por ahí más individual, donde otro lo acompañe a ver cómo crea eso, ¿sí? Por eso no se trata de que, ay, se pusieron negociantes, ahora nos quieren vender, sino que vemos la necesidad, honestamente, y bueno, creamos un servicio para que esas personas tengan, ¿sí?, ese acompañamiento en ámbitos diferentes. Yo estos últimos años he estado dando el curso de arteterapia, he estado dando clases de distintos temas, y después empecé a trabajar con un colega, con Pedro Ormaeche,
donde él viene, ¿sí?, del mundo de la administración y trabaja lo sistémico desde las organizaciones y las empresas, y él también ve que, bueno, esto se complementa espectacularmente con psicología social. Entonces empezamos a gestar cursos donde acompañar a las personas a que piensen más en cómo trabajar con las organizaciones, los grandes grupos, con el objetivo específico de una tarea que tiene que ver con lo comercial, ¿sí?, o con algo que tiene un rendimiento real, ¿sí?, donde ese grupo tiene que producir algo y nosotros vamos a colaborar a que la creatividad se pueda abrir y pueda explotarse más. No por eso estamos de acuerdo con que la empresa abuse de los profesionales, de los trabajadores, de los empleados. No, claro que no. Pero nosotros no podemos ir a cambiar una empresa porque nos parece que se maneja mal. Bueno, tal vez esa empresa no es, ¿sí? Esto es un camino porque pensemos, básicamente Pichón no desarrolló la psicología social para trabajar en empresa porque no era su campo y tampoco dijo no se puede, ¿sí? No dijo no se puede, no hagan esto, no cobren. Si ustedes leen en profundidad el proceso grupal, él habla de organizaciones, habla de empresas, habla de administración. Muy poquito, sí, muy poquito, pero él dice, se puede llevar a todos los campos. Eso depende de nosotros, ¿sí? Bien, a ver. Otro tema que es muy complejo, que es este de la observación y el rol del observador. Flor, permiso. Sí, Marta. Sí, hola, mi nombre es Marta, porque no me conocen, de Puerto Iguazú, Misiones, Ciudad de las Cataratas. Estoy recursando tercer año de la Escuela Construyendo Alternativas, y un tema que teníamos, como te comentaba, Flor, es que nosotros hicimos un trabajo de campo de 2 meses, Sí. con padres de niños y niñas con discapacidad. Somos un grupo de 6, y bueno, trabajo de campo, observación, crónica, y bueno, entregamos el trabajo y nos devolvieron y está todo mal hecho. Y el tema central es las tomas de crónica, la síntesis interpretativa, y como decimos al principio, cruzar los 50 temas, 50 teóricos, con los observados. Y es un tema, porque, bueno, en este momento estamos muy quietos, estamos tratando de mover al grupo porque el tiempo corre y tenemos que volver a presentarnos en marzo para poder defender la tesis en abril. Y estamos en cero prácticamente, y entonces, bueno, eso es un tema, como vos decías, de la lectura de las crónicas, la síntesis interpretativa, o sea, es como que se te hace todo una bola, hablo de mí personalmente, y después al final uno se empieza a pensar y decir, pucha, porque en realidad no me mostraron cómo hacerlo. Resulta que cuando nos corrigen dicen, no hiciste acá, está todo mal esto. Sí, pero, o sea, quizás falta eso, esa guía, que por más que te lo han escrito, no te lo explican bien, ¿viste? ¿Cómo es lo que tenés que hacer? Entonces, a la hora de presentar el marco teórico, el trabajo, está todo mal hecho. Entonces, ese es el caso mío y de mi grupo. Y bueno, gracias, Flor, por esta iniciativa, esta mentoría, porque yo estaba esperando algo así porque estoy como en la nada. Ahora más o menos voy a rumbear con esto. Y bueno, eso quería contar un poco el caso mío. Gracias, Flor. Sí, eso pasa mucho y es lo que decía antes, ¿sí? Hay instituciones que fallan, y fallan mucho. ¿Por qué? Porque justamente trabajar el tema de las observaciones y de el armado de lo que viene después, ¿sí? Implica que otro te acompañe. Yo estudié en la escuela de Ana Quiroga, donde trabajábamos haciendo la observación con el coordinador de ese grupo. Él nos acompañaba en su propia interpretación. Bueno, chicas, lean la crónica, a ver, ¿qué vieron, qué no vieron, qué es esto, qué es lo otro? Bueno, yo les digo lo que yo vi, qué está pasando en el grupo. Entonces, nosotros aprendíamos de él, ¿sí? Además de nuestro grupo operativo, de nuestra coordinadora, de nuestros profesores. O sea, había otra persona, otro espacio en donde trabajábamos, y él nos decía, ustedes hoy son estudiantes que están practicando, pero yo los voy a tratar como colegas, ¿sí? Los voy a acompañar a que ustedes puedan entender, ¿sí? ¿Quién está liderando? ¿Qué es lo que está pasando? Esta teoría nos sirve para esto.
Hay muchas escuelas donde eso no pasa, no se hace, ¿sí? Donde solo observan y después se quedan solas con todo eso. Y la verdad es que tienen que ir a esas instituciones y decir y pedir y exigir, más aún cuando te corrigen, ay, está todo mal. Bueno, acompáñame, explícame qué es lo que está mal, por qué está mal, qué es lo que tengo que mirar. Porque esto no no viene en un libro, ¿sí? No hay ningún libro realmente en donde se explique qué hacer. Por eso muchas veces me preguntan, ay, ¿cómo hago no sé qué? Y yo les digo, si yo no trabajo específicamente con vos, tus observaciones o tus compañeras, y no me lees la crónica y no me decís qué viste, qué escuchaste, yo no puedo ayudarte porque no conozco al grupo, no sé de qué hablan, no sé nada. ¿Sí? Yo no hago magia. Tengo que leer la crónica. Cuando yo trabajo 1 a 1 con los estudiantes, me leen la crónica, o sea, me la pasan antes, yo la leo, la pienso, y después esa persona la leemos, ¿sí? Yo le digo, bueno, trabajá previamente, ¿no? Bueno, ¿dónde ves el inicio? ¿Dónde ves el desarrollo? ¿Dónde ves el cierre? ¿Quién fue el líder? ¿Quién fue el portavoz? ¿Qué ves? ¿Qué roles ves? ¿Cuál es para vos el clima grupal? ¿Qué está pasando? Entonces, vamos hablando y debatiendo y lo vamos haciendo entre las dos personas. No es que yo leo y de la nada tengo una crónica y ya está, tengo todo clarísimo. Porque una crónica, además, depende de un grupo en un tiempo y espacio determinado, en una sociedad. Por ejemplo, me tocó trabajar con una estudiante el año pasado que le habían dado crónicas de hace muchos años. Es más, ella era más chica que las crónicas en edad. Las crónicas eran de 1980 y pico, y ella había cosas que no entendía porque no las vivió. Entonces yo le decía, bueno, vos pensá que esto era, apenas terminaba la democracia, estaba todo el fantasma de la dictadura, de los desaparecidos, de la lucha política. Entonces este grupo no va a poder salir del miedo y la paranoia, ¿sí? Va a tener que trabajar con eso como un subtexto permanente, porque no salís de eso diciendo, ay, dejemos de sentir miedo. No, a mí me pasó coordinando grupo en pandemia, o sea, recién de trabajo de todo el año, recién en septiembre, dijimos, bueno, a ver, chicas, ya estamos en septiembre, nos quedan 2 meses de clase y seguimos hablando todo el tiempo del miedo a la enfermedad. Es entendible, pero tenemos que hacer algo para avanzar, porque si no, este año se pierde. Tuvimos que hacer otros talleres de arte terapia, trabajar un poco más hacia adentro, para que ellas pudieran como soltarlo y pararse en, estamos con una tarea, estoy acá con otros para algo, ¿sí? El miedo lo voy a seguir sintiendo, pero también puedo hacer algo diferente, es que es enfocarme en esta tarea y hacerla como podemos, así online. Y sí se pudo, pero recién esos 2 últimos meses del año ellos pudieron como, bueno, vamos a darle otra vuelta a esto. Y esto pasa, ¿sí? Esto pasa y es parte del trabajo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener esta flexibilidad de decir, bueno, ¿cómo trabajo con este grupo? Cuando probé, hice esto, hablé, le puse palabra, le saqué, le subí, le bajé, los dejé pelearse y todo sigue igual. Hay, a mi entender, sí, siempre la coordinación y el profesional siempre tiene que ser amoroso, trabajar con la ternura, trabajar con la empatía y trabajar con la democracia, pero entender que tiene que ser a veces el que toma la iniciativa para ciertas cosas. No puede dejar que el grupo se autorregule, porque los grupos no se autorregulan, no todos los grupos se autorregulan. Hay grupos que nunca se van a autorregular, porque básicamente están proyectando todos sus conflictos. Entonces, si yo siempre me voy a estar peleando porque Josecito es el saboteador y siempre, estamos todos ahí, siempre en el mismo problema. Entonces, o hacemos algo para decirle a Josecito, bueno, vos seguís con tu speech y nosotros movemos. Cuando a Josecito le sacamos ese poder, resulta que algo pasa, cambia, se mueve, ¿sí? Pero obviamente que nosotros tenemos que guiar a ese grupo, ¿sí? A decir, bueno, hoy, no sé, los silentes van a hablar, obligados, y los que hablan siempre se van a callar. Algo que yo siempre digo que es controversial, pero a veces puede funcionar. Por ahí no toda la hora, ¿sí? Media hora, o por ahí es demandarles, bueno, de los silentes, hoy quiero que tal, tal y tal me cuenten, no sé, tal cosa, lo que sea, para obligarlos a avanzar hacia lo que les da mucho miedo, ¿sí?
que obviamente vamos a tratar de que no sufran ni de provocarles una crisis, pero sí vamos a movilizar. Entonces, ahí ustedes tienen que trabajar con sus propios miedos, ¿sí? Porque acá no hay un manual de pasos a seguir que funcione siempre para todo, ¿sí? Me han dicho un montón de veces, no, mira, yo te digo esto y vos decime qué hacer. No tengo idea, o sea, yo no tengo bueno, pasos a seguir, esto, y funciona siempre para todo en todos lados. No, la verdad que no. Depende mucho de eso. Entonces, cuando uno trabaja con ese grupo, si va a observarlo, tiene que tratar de tener alguna observación previa, de poder ir al lugar, ¿sí? Mirar el lugar, el estado que está, el edificio, qué pasa en ese lugar, cómo se mueve la gente, cuánta gente hay. Si nos dejan simplemente ir a mirar, mira, yo tengo que ir a hacer una observación del espacio, no voy a decir nada, no voy a generar ninguna incomodidad, saludo, soy amable, ya está, pero tenemos que mirar en contexto. Y tenemos que hacer, el marco teórico implica, para nosotros y para todas las disciplinas sociales, el marco teórico de un trabajo práctico o de una tesina es lo mismo, ¿sí? Esto es metodología de la investigación. Es hacer un análisis investigativo de ese lugar al que vamos a ir a observar, cuál es su historia, cuándo se fundó, tienen, si es una empresa o si es una organización por ahí que tiene ya más declarado o tiene redes sociales, bueno, qué dicen de su misión, de su visión, de cuál es su tarea, qué es lo que comunican, ¿sí? A través de las redes, a través de papeles, de la manera que sea. Usted tiene que preguntar, ¿dónde puedo conseguir información de la institución? ¿Sí? Yo fui a hacer, cuando estaba haciendo arteterapia, el posgrado, de hacer la observación al Borda. Bueno, yo también tuve que hacer la investigación del Borda. O sea que un poco de material me pasaban las profesoras, otro poco buscamos por internet, ¿sí? La historia para poder entender. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a entender. ¿Por qué el Borda está allá donde está? ¿Sí? ¿Por qué está tan lejos? ¿Originalmente estaba allá? No, bueno, pasó esto, resulta que cada vez había más gente, ¿sí? Con problemas psiquiátricos, entonces ¿qué dijeron? ¿Lo vamos a dejar en el centro de la ciudad? No, lo vamos a poner lo más lejos posible, que nadie lo vea, que nadie se cruce con un loco, porque da miedo, asusta, y entonces allá a la sombra. Eso hace aparte de la historia de qué pasa ahí adentro, ¿sí? Esto hace a entender que cada vez que yo voy a una institución u organización como es el Borda o cualquier otra que sea de enfermedad psiquiátrica o de enfermedades graves, yo voy hacia allá, me moviliza, miren, me da escalofríos, o sea, yo voy hacia allá, me pasan un montón de cosas, tengo que ir elaborando todo eso que me pasa adentro, los miedos, los fantasmas, las preocupaciones, tengo que escribir mis resonancias, qué me pasa con este lugar, qué me despierta, porque todo se va a poner en juego desde lo mío, de los demás, la institución, todo se va a poner en juego y vamos a crear algo, ¿sí? Juntos. Entonces, esto es importante, por eso hay que trabajar mucho para hacer las observaciones, hay que juntarse, trabajar mucho en grupo, ¿sí? Esto que dicen tanto y que yo las entiendo, que mis compañeros no quieren trabajar, no se quieren reunir, no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro. Entonces llega un momento en que yo recomiendo vayan y hablen con la coordinación, con la directora, con quien sea, digan, miren, me pasa esto, somos 4 y estoy trabajando yo sola. O hablan con mis compañeros, yo ya hablé muchísimo, lo lamento si me dicen que yo soy saboteadora o chivo, o me digan lo que me digan, me harté, hasta acá llego. O lo hago sola, o no sé, ¿qué hago? A veces hay que patear el tablero, no hay que ser solo amable, porque me ha pasado en grupo con personas que tenían miles de millones de excusas, todas las semanas les explotaba la vida y uno llega a un punto y dice, no sé, yo ya no te creo, sos Pedrito y el Lobo, y personas que les costaba mucho, entonces, bueno, sí, había que acompañarlas, ayudarlas a que pudieran decir lo que tenían para decir de alguna manera y después había que nutrir eso teóricamente porque no podían. Pero de todas maneras esa persona aportaba algo, ¿sí? No es que decía, ay, yo no entiendo y no sé. O sea, vos tenés que entender porque te vas a recibir. O sea, estás estudiando una carrera que tiene una ética. Y esto es importante entender. Nuestra ética no está en el certificado ni en el papel
que me dé el ministerio. Nuestra ética tiene que ser humana. Si yo no tengo una ética de decir, voy a ser un profesional, voy a trabajar de esto, entonces no estudies. Hay mucha gente que tiene esa filosofía, esto lo hago para mí, nunca lo voy a aplicar, está perfecto. O sea, hagan lo que quieran. Después aparece la frustración de al final, ¿para qué lo hice? Bueno, eso ya es un tema de cada uno. Pero esto es algo que nos pasa a todos, y al momento de crear en grupo, no logramos crear en grupo, bueno, hay que trabajar con esas dificultades, y a veces hay que recursar, ¿sí? A veces hay que cambiarse de institución, aunque uno diga, bueno, pero ya hice todo. Hay que ir por el lugar que a mí, ¿sí? Individualmente, me va a hacer más sencilla la tarea después. ¿Por qué? Porque en psicología social tenemos un tema en las instituciones educativas que es estudiar en grupo, pensar en grupo, entender en grupo, pero cuando termina no voy a trabajar en grupo, ¿sí? No voy a ir con una observadora a todos lados, no es real. ¿Sí? Las primeras prácticas podremos trabajar en dúos o en tríos, pero después me las voy a tener que ver yo sola frente a un grupo. Y se me van a despertar todos los miedos porque ahora de golpe estoy sola. Entonces, esto es a lo que nos pasa, ¿sí? Como después yo puedo aplicar esto sola. Es difícil, ¿sí? Y entonces ahí es donde aparece, bueno, la posibilidad de tomar mentorías, de seguir profundizando con un colega o hacer supervisiones, porque hasta que yo me acostumbre a poder llevar esto sola adelante y a tener ideas creativas, a poner en práctica, y necesito de algún otro que me dé como aire. Funciona muy bien a veces trabajar con algunas compañeras, decir, bueno, mira, yo tengo este proyecto, vos tenés tu proyecto, bueno, co-coordinémonos, ¿sí? Yo miro tu proyecto, te doy mis opiniones, vos mira el mío, nos nutrimos mutuamente, y así aprendemos a trabajar con otro, pero también empezar a trabajar más uno a uno, porque al final vamos a trabajar solos, y no vamos a poder siempre en todos lados llevar un colega de observador, ¿sí? Y esto es importante poder empezar a pensarlo y entender. Bueno, estaríamos llegando al horario ya, sí, entre que entraron, salieron y todo. Sé que tienen miles de preguntas. De todas maneras, creo que hemos visto bastante. Alguien preguntaba dónde puede capacitarse en arte terapia. Yo doy un curso de formación que es de 9 meses. Empezamos esta semana, empezamos el jueves 15. Hay muchas formaciones, hay escuelas privadas, también es una disciplina no oficial, porque el ministerio no la reconoce aún. La formación que yo doy es básicamente para personas que ya tengan formación de psicología social, acompañante terapéutico, psicólogo clínico, artistas y otro montón docentes, ¿sí? He tenido estudiantes muy variados, y les va a servir perfectamente porque está pensado y diseñado desde los vínculos. Hay, si bien no los nombro a Pichón y a Ana tanto, pero también los tomo y los incluyo, entonces está ya estructurado de esa manera, como dos cosas juntas. Cursamos los jueves de 19:30 a 21:30. Después les paso la información en el grupo. Flor, ¿puedo decir cómo es que yo conseguí trabajo? Bueno, cuando nos toca rendir segundo y tercer módulo, yo elijo un asilo de señoras y bueno, voy gratis, o sea, para dar los módulos de arte terapia que da Flor. Y nada, y cuando doy el tercer módulo, a la semana me contratan ya, así que nada, y estoy trabajando desde que me recibí de arte terapeuta hasta ahora ahí en el asilo con las señoras, y nada, es lo mejor del mundo, así que yo recomiendo con Flor porque, o sea, aparte de, abarca todo, chicas, es muy completo los PDF que ella nos da, todo lo que nos da para leer, nos va a súper nutrir, así que bueno, nada, yo súper recomiendo, Flor, besos. Gracias. Y además, la idea que para mí es central es que uno no puede estudiar arte terapia y no practicarlo. O sea, uno tiene que pensarse como una persona, un sujeto que tiene que practicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una disciplina muy potente porque va al revés de todas las teorías ¿sí? Va del cuerpo, las emociones, la mente, a la palabra. Entonces, la palabra aparece al final.
Y no hay nada más potente que llevar al cuerpo a hacer algo, ¿sí? Sea desde danza, todo lo que es artístico, y otros tipos de arteterapias que hay, que tienen otros nombres, artes expresivas de cualquier tipo. O sea, uno pone el cuerpo, obviamente que las emociones y la mente se movilizan, hace algo, produce algo, o sea, lleva la acción sin juicio estético, o sea, cualquier cosa, porque inclusive también jugamos mucho a ensuciarnos y a como recuperar esta cuestión que en jardín de infantes era natural y que después nunca más nos permitieron. Y luego viene la palabra, el entendimiento, el razonamiento. Entonces es muy potente, porque no hay cuerpo que pueda pasar por eso sin decir, me transformé. Flor, Entonces, en todas las clases tenemos el espacio de taller, siempre. Flor, una consulta. Sí. Disculpa la ignorancia. ¿De qué se trata en sí? Arteterapia. Sí. Gracias. Arteterapia se trata de poner a las artes, ¿sí? Tanto lo visual, ¿sí? Como otro tipo de técnicas, al servicio de lo terapéutico. Entonces, usamos todo lo que es las artes visuales, desde dibujar, pintar, collage, modelado, bueno, todo lo que yo pueda usar con las manos y hacer, ¿sí? Se pueden hacer títeres, se pueden hacer muñecas, todo eso, ¿sí? Al servicio terapéutico, en donde voy a acompañar personas que tal vez no pueden poner en palabras, ¿sí? Tal vez tienen dificultades biológicas, psíquicas, de todo tipo. Arteterapia es una disciplina que no tiene límites y no tiene realmente un uso con personas que digas, no, estas personas no lo pueden hacer. Se puede hacer con absolutamente todo el mundo. Y no es porque yo lo haya practicado con todo el mundo, sino que yo también fui estudiando y fui participando como persona de seminarios de otros profesionales que, por ejemplo, trabajaban con personas que no tienen lenguaje. Yo este año estoy trabajando con un chico que no tiene lenguaje y que no tenían fuerza física, por lo tanto no podían sostener la cabeza, ¿sí? Entonces trabajan en el piso, en la posición que la persona podía, creando un espacio de juego, ¿sí? Esto primero, yo te tiro la pelotita, vos me la devolvés, yo te tiro la pelotita, vos me la devolvés, y ahí empezamos a vincularnos, ¿sí? Vos, la pelotita y yo. Entonces, arteterapia trabaja siempre con este triángulo, que es el sujeto, el profesional y el material, la obra, o lo que sea, ¿sí? Que estemos utilizando como disciplina. O como técnica. Entonces es mucho más fácil, la persona no hay transferencia sujeto-profesional, hay transferencia sujeto, obra, materiales, juego, lo que sea, y el profesional que acompaña, ¿sí? Que acompaña, que puede ayudar, que puede co-crear con esa persona. Entonces, realmente no tenemos lugar de decir, no, acá no se podría. Se puede absolutamente en todos lados. Por lo tanto, hace que sea una disciplina que súper potente y que, para mi entender, con las situaciones que el mundo está proponiendo de dificultades, nos pueden llevar a crear en espacios que todavía ni los pensamos, ¿sí? Básicamente es eso, o sea, lo que vamos haciendo es aprender a usar las técnicas, a entender. Cada técnica tiene una consecuencia psíquica, digamos, por ejemplo, el collage. En el collage, ¿qué hacemos? Usamos imágenes, usamos papeles de distintos tipos, grosores, calidades, para crear una obra, ¿sí? Entonces, yo al papel lo recorto, lo trozo, lo rompo, lo aprieto, y esto despierta en mí, todas esas acciones despiertan en mí un resultado de romper, destruir, recrear, que digo, me mueve, ¿qué pasa? ¿Puedo romper? ¿No puedo romper? La persona en el momento tal vez no se dé cuenta, le va pasando todo eso, ¿sí? Y puede sentir obstáculos, puede sentir miedo, puede sentir vergüenza. Entonces, cada técnica tiene, ¿sí? Una consecuencia psíquica y es importante entenderla para utilizar mejor la técnica y para acompañar a eso que va a pasar. Si yo no puedo proponer una técnica de collage en un espacio en donde no quiero trabajar esto de destruir y recrear, o donde las personas no tienen la fuerza para hacer esa acción,
y yo ya les voy a crear una frustración, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante entenderlas, estudiarlas y hacerlas. También aparece el desafío de lo que me pasa a mí con esto. Básicamente es eso, y bueno, se han abierto acá un montón de formas distintas de crear desde las artes. O sea, realmente hay muchos tipos de disciplinas que están en relación a arte-terapia y tienen por ahí otros nombres como danzaterapia, musicoterapia, pero todas se enfocan a lo mismo. Bueno, gracias. Un placer. Bueno, bien, en relación a qué curso nos recomienda aparte de arte-terapia. A ver, cursos puede haber muchos, tiene que ver con qué necesitan ustedes, ¿sí? Hay colegas que están dando cursos que sirven mucho, no sé, por ahí necesito más de psicoanálisis o de organizaciones. Yo con Pedro estuvimos dando uno de organizaciones, enfocado más a administración, a entender cuestiones específicas de las empresas que no conocemos, ¿sí? Yo no estudié administración. Entonces voy a una empresa y tengo que entender cómo funciona, cómo son las tareas en sí, ¿sí? Entonces tengo que, no puedo ir a una empresa a hablarles de arte o hablarles del grupo operativo específicamente porque no les va a servir, no me van a tomar el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las empresas necesitan mucho, ¿sí? Acompañamiento, pero yo tengo que estar preparada desde entender cómo funciona administrativamente una empresa. De qué rubro es y cómo funciona esa empresa, qué es lo que hace, o sea, cómo se manejan los departamentos, el diálogo entre los departamentos. Bueno, ahí con Pedro trabajamos ese y después hicimos otro que es más enfocado a nuestro desarrollo como profesionales, utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial, las aplicaciones, cuestiones de la tecnología que no conocemos porque son de los últimos 3 años, 4 años. De hecho, la tecnología y las aplicaciones van a una velocidad, Pedro es especialista en eso y él mismo dice, van a una velocidad en que tienes que estar todo el tiempo mirando lo nuevo porque de un mes al otro te perdés. Y eso es algo que a todos nos cuesta, ¿por qué? Porque no tenemos ideas, ¿sí? Entonces, si hay personas por ahí más jóvenes que dicen, sí, yo quiero utilizar esto y quiero organizarme y crear proyectos a través de aplicaciones y mucho con la computadora, van a tener que aprender, ¿sí? Qué usar, cómo usarlo, cómo organizar las tareas, cómo armar proyectos desde ahí, cómo llevarlo a, no sé, el campo donde yo quiero usarlo, y eso es algo que tenemos que aprender todos porque realmente no estamos preparados para esto tan rápido, ¿sí? Y después hay otras colegas que dan cursos que también sirven mucho, o sea, busquen, investiguen, pregunten si hay otros que los tomaron, si les sirvió, si no, porque van en relación a lo que cada uno quiere hacer, ¿sí? No hay a lo que yo diga, sí, buenísimo esto o malísimo aquello, porque no, tampoco conozco todo, ¿sí? Bien, para hacer ya el cierre final, la idea de la mentoría es, entiendo que hay gente que me dice, no, pero no lo puedo pagar, sí, pero bueno, a mi entender lo que es 1 hora de clase individual, la mentoría sale 22.000 pesos, la idea es dejar ese precio por unos cuantos meses, cosa de que sea, también dependemos de este país de la querida inflación y todas estas cuestiones, pero dejar ese precio durante por lo menos el primer cuatrimestre del año. La idea van a ser 2 clases mensuales, ¿sí? Yo en principio había pensado los sábados a la mañana, también hay mucha gente que los sábados a la mañana tiene clases o trabaja, se le complica, entonces otra idea sería los lunes, que sé que es uno de los días que menos clases se dan en las escuelas, a las 21 horas, ¿sí? Cosa que la mayoría llega, porque después se quedan clases martes, todos los días de la semana, como para, bueno, incluir a la mayor parte de gente, sí, la mayor parte de gente que pueda. La mentoría mensual sale 22.000 pesos, ¿sí? O para los que estén en otro país sería $22, porque también hay gente de otro país que puede incluirse. La idea sería que vamos a tener 2 clases en vivo, ¿sí? Y que vamos a ir trabajando, no es que yo voy a dar clase como las que ven en YouTube, ¿sí? Sino que vamos a ir trabajando los temas que ustedes van a ir proponiendo. Yo voy a armar un grupo de WhatsApp en el que todos van a poder hablar
y ustedes tienen que ir viendo, bueno, qué es lo que no entiendo, pero no entiendo teoría de la enfermedad única. Bueno, está bien, no te voy a dar toda la clase, porque no voy a repetir lo que tenés en tu libro, ni lo que te dijeron ya en tu clase. ¿Qué cosa específica no entendés? ¿Dónde está ese nudo? Por lo tanto, ustedes tienen que indagarse en, no entiendo esto, o tal vez es que esto lo entiendo, pero me hace ruido en tal cosa, ¿sí? Y a veces el nudo del problema, el conflicto, está en algo que nos atraviesa, que nos duele, que nos molesta, que de golpe nos dimos cuenta de algo propio. Entonces, esto también es parte del aprendizaje, ¿sí? Los obstáculos emocionales. No solo es la teoría que es difícil. Y esto también trabajamos. Entonces, la idea no es solo hablar de las teorías, sino que también podamos ir haciendo este enseñaje, amasando estos temas, viendo cosas por ahí más específicas, entendiendo que en una hora, si es un tiempo limitado, no vamos a ver millones de cosas. En el grupo de WhatsApp, la idea es las clases van a quedar grabadas, yo las voy a ir subiendo, estoy viendo si las voy a subir a una plataforma paga o las voy a armar en un archivo donde ustedes pueden ir accediendo, tengo que ver. Yo con el curso de arteterapia vengo haciendo así, en el grupo de WhatsApp pongo el enlace, que es restringido, entran las personas que están autorizadas, ven su clase, la pueden ver una vez, 25 veces, no hay ningún problema. Y después en el grupo de WhatsApp hacen preguntas que quieran o dudas, o inclusive, ¿saben qué? Entendí esto, porque eso también es lo que quieren, ¿no? Que ustedes puedan nutrirse. No es que tienen que escribir todos los días, ni estar todo el tiempo activos, pero sí en algún momento, respetando, digamos, lo más tarde 11 de la noche, ¿saben qué? Me di cuenta de esto, entendí esto, se me desbloqueó esto, porque eso le sirve a otros, ¿sí? Esta cuestión del compartir en el entendimiento personal, ¿sí? En lo que me pasó a mí internamente, que por ahí va a resonar con los otros, ¿sí? Esto es justamente al crear el grupo operativo y que todos hablen, hace que todos nos nutramos. Entonces, también podemos compartir algo que tiene que ver más con mi vida o mi experiencia, y eso va a hacer que entienda mucho más desde ahí la teoría. Entonces, esa es la idea. Después iré viendo si hay que hacer algunas clases grabadas que yo pueda, bueno, aclaro esto y en esa clase grabada, que será, no sé, de 10 a 15 minutos, profundizar algún tema específico que puedan nutrir, ¿sí? Pero va a basarse mucho en esto de, bueno, lo que va pasando y lo que ustedes van necesitando. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar y diseñar todo desde antes en un grupo en donde estoy proponiéndoles que sea base a sus necesidades, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan que no es venir, sentarse, escuchar y ya está, sino que es nutrirse, ¿sí? A ver, si es alguien de primer año que me dice, no entiendo esto, y después hay mucha gente de tercero que obviamente van a decir, no entiendo las observaciones, y el de primero va a decir, yo no llegué a las observaciones. Pero va a nutrirlos a todos. Obviamente que al hacerse observaciones tal vez tienen, como decían hoy, dudas de, bueno, que sí tengo que poner en la crónica, que no tengo que poner en la crónica. Pero lo que yo más observo, por eso me parece que las mentorías son útiles, es que lo que pasa es que en la vorágine de hacer las clases y pasar y pasar y pasar, llegan a tercero sin haber estudiado ni profundizado lo de primero y lo de segundo. Es más, un montón de colegas me dicen, tengo un grupo que no estudia y que no se acuerda lo de primero y lo de segundo y pretenden entender lo de tercero y no sé qué hacer. Entonces, muchas veces es darles tareas que impliquen que reestudien lo de primero y lo segundo, porque no hay otra. Si no entienden en profundidad lo básico, no van a avanzar, porque no es solo mirar los roles, es poder profundizar en todo eso que tendría que haber ido entendiendo y nutriéndome los primeros años. Entonces, muchas veces los problemas están en esa base, ¿sí? En donde no logré entender, o me trago en las palabras difíciles, o me trago en mi diálogo interno que dice que yo no puedo con eso. O sea, nos pasan muchas cosas con esto. O sea, no quitemos el que seamos operadores, que seamos psicólogos sociales técnicos, que seamos psicólogo social con un diploma. Somos personas que estamos estudiando nuestra psiquis, estamos estudiando algo que es
lo que todos los días nos causa problemas en la vida, ¿sí? O sea, siempre nos va a tocar y a movilizar, así lo tengamos estudiado hace 10 años. Entonces, esa es la idea de la mentoría, de poder ir gestando algo que esté vivo, ¿sí? Que se nutra de lo que necesitan y de lo que yo puedo aportar. Y que grupalmente es mucho más potente, ¿sí? Porque he dado muchas clases individuales y he dado clases a subgrupos pequeños y es mucho más potente, porque cada uno va trayendo lo que yo entendí, lo que yo entendí, lo que yo entendí, y de golpe, che, ¿por qué no me lo habías dicho? Y porque no se pusieron a charlar de eso, se pusieron a charlar de eso conmigo. Entonces, esa es la idea básicamente. Que después, como digo, va a ir mejorando, va a ir creciendo, va a ir siendo más orientada hacia lo que vaya surgiendo, bueno, lo iremos viendo. Acá preguntan si les doy certificado. Sí, sí, a ver, si les parece que les va a aportar un certificado, por supuesto lo hago. Yo hago certificados con la Comisión Psicosocial Latinoamericana, que da certificados de educación privada con sellos oficiales, no sé qué acuerdo tienen con Ministerio de Educación, no sé bien con quién, pero los certificados tienen sellos oficiales porque se ve. Así que eso no hay problema. ¿Qué me preguntan? Los de tercero tiene mucho contenido, de primero y segundo, puede ser que el con invertido, sí, tal cual. Iniciaremos la semana próxima. Lo que quisiera que ahora, antes de cerrar, me digan los que están ya decididos a seguir. Si, por ejemplo, pueden los lunes, lo pueden escribir si quieren, sí, me pueden escribir a mi WhatsApp, por supuesto. Si, por ejemplo, pueden los lunes a las 21, porque sería como un día que, por lo que voy viendo, mucha gente sí puede. Obviamente que a veces que uno dice, ay, me pasó algo, no puedo. El tema es que los sábados hay mucha gente que cursa y mucha gente que trabaja. Entonces estoy viendo que hay menos gente que puede, ¿sí? Los sábados y mucha más gente que sí puede los lunes. Como para poder decidir desde ahí si empezar el sábado de la semana que viene o el lunes de la semana, no este lunes siguiente, sino el otro. Yo me oriento más por el lunes a las 21, pero eso me lo escriben de última, los que ya estén decididos, me escriben un WhatsApp, ¿sí? Y lo voy decidiendo en esta semana, en donde iré dialogando. Me pueden escribir por Messenger, me pueden escribir por todos lados, yo leo todos los chats. Así que con eso vamos a definir. Bien. Flor, Sí, ¿puedo decir una frase de Carl Jung? dale, decía eso y cerramos. Conoce todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Excelente. ¿No es linda? Sí, exacto, y creo, a mí me ha servido mucho y creo que es realmente lo que uno tiene que usar en la vida. O sea, soy un ser humano haciendo lo que sea que estoy haciendo, pero esto me toca a mí, me vibra a mí y le vibra al otro. ¿Sí? Y la técnica siempre viene después de esa vibración humana. Así que sí, vamos a cerrar con eso. Bueno, hermoso. A ver, esperen que hago la grabación, que ahora estoy no lo entiendo. Ahí está.